Ahora, perdón. Bueno, buenos días a todos y por mi parte muchas gracias a José Luis Rodríguez por querer contar con un exmiembro de la comisión que además estaba con él en la Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual nuestra relación es bastante prolongada, aparte de muy cordial, por participar en esta jornada que pone de manifiesto la importancia que ha ido adquiriendo la transparencia en estos 10 últimos años y cómo se han ido superando las dificultades. En la mesa anterior se hablaba de las dificultades para sacar adelante una ley de transparencia. Ahora nos vamos a centrar en algo mucho más, por un lado, prosaico y por otro, creo que de mucho más calado, que es las dificultades de poner en marcha una autoridad de transparencia porque, aunque creo que mis predecesores me dirían que mi comentario es muy gratuito, es relativamente sencillo, aparte del debate legislativo, crear una autoridad independiente, pero es mucho más complicado que esa autoridad independiente eche a andar y pueda desplegar realmente su actividad. Nosotros hemos hablado entre nosotros antes de empezar la mesa redonda y lo vamos a hacer más en un sentido diálogo, en que vamos a plantear algunos temas y a partir de ahí, pues los expertos, que son quienes de verdad conocen en sus propias carnes cómo se tiene que poner en marcha una autoridad de transparencia, pues nos den sus comentarios. La primera cuestión que yo quería sugerir es quizá la más prosaica, que es, una vez creada la autoridad, para ponerla en marcha lo que hace falta es contar con los mimbres necesarios para hacerlo. Tienes que contar con una dotación presupuestaria, tienes que aprobar una RPT, tienes que lograr encontrar una sede. Yo recuerdo que las primeras reuniones de la Comisión de Transparencia las hacíamos rotatorias. Nos reunimos en el Senado, en el Defensor del Pueblo, en la sede del Tribunal de Cuentas, porque no tenían sede material, tenían 2 despachos, en Castellana 3 y nada más. Entonces, todo eso es muy importante, quizás es mucho más importante, no quizá, es mucho más importante ahondar en la sensibilización y en la cultura de la transparencia, tanto para los interesados como para las administraciones públicas. Pero si no tienes los medios para poder desarrollar esas funciones porque no has podido poner en marcha verdaderamente una autoridad, esta cuestión es que el ejercicio de las funciones queda minimizado. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión o vuestras experiencias sobre los primeros meses de funcionamiento de las autoridades, las autonómicas y la estatal. Comenzad como queráis vosotros, quizá Javier, por el aniversario que es. Bueno, buenos días a todos y nada, lo primero agradecer a José Luis el estar aquí. Somos un poco la mesa de los ex, pero yo creo que está muy bien porque no solo aportamos un poco de memoria histórica, sino que, por lo menos a mí personalmente, me agrada el pensar, dice, bueno, por lo menos no se han olvidado de uno, sino que de alguna manera lo que has hecho pues es poner un ladrillo en una pared y en un camino que se irá siguiendo, ¿no? Antes de entrar en lo que nos plantea Agustín, que me parece una pregunta excelente, quería decir simplemente 2 cosas. Dedicar un recuerdo a Esther Arizmendi, que bueno, ya sé que se ha hablado de ello. Yo empecé con Esther los 2 juntos en uno de esos 2 despachos cuando fundamos se fundó el Consejo. Incluso era compañero de promoción de ella, o sea que es que tenía una relación personal grande y durante muchos años, ¿no? Entonces fue un verdadero placer y un verdadero privilegio el trabajar con ella en este tema, ¿no? Y otra cosa que quería también decir, bueno, yo ahora estoy en otros cometidos totalmente distintos. Estoy en el nuevo Ministerio de Transformación Digital, estoy en Tislandia. Yo creo que soy una de las pocas personas de letras que hay en el Ministerio, pero tengo un recuerdo muy, muy grato del tiempo que pasé en Transparencia. Creo que es
muy importante y, de alguna manera, aunque no estoy muy actualizado, pues trato de seguir lo que va sucediendo, ¿no? Y bueno, por centrar un poco lo que decía Agustín, que lo conoce, porque Agustín también está desde el principio en estos empeños y participamos en esas tournées de la Comisión por los organismos que tengan la amabilidad de prestarnos una sala para poder reunirnos. Realmente esto es algo que parece muy, muy difícil de creer cuando uno no forma parte de la administración. Incluso es difícil de creer cuando eres funcionario, porque cuando tú te encuentras con que se ha creado un organismo, piensas que el organismo viene con todas sus cosas y el organismo viene sin nada. Es decir, hay una publicación en el Boletín Oficial del Estado, te dicen, bueno, usted se tiene que hacer cargo y tú te tienes que hacer cargo. Nosotros, yo personalmente tuve que ir hasta sacar el CIF del organismo a la Administración de Hacienda, porque yo en mi ingenuidad pensaba que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Tributos, la agencia tributaria tendría algún sistema por el que un organismo público que se crea le dieran un CIF en el momento en que, bueno, no, tuvo que sacarlo a una ventanilla y pedir un número en la cola y esperar y encima tratar de explicar para qué quería el NIF y qué era el Consejo de Transparencia, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, todo fue complicado, es complicado conseguir que te den una relación de puestos de trabajo, porque cuando se aprueban los organismos se hace, digamos, en el caso concreto, además del Consejo de Transparencia, se aprueban en el aire, es decir, se hace una especie de retrato robot de lo que sería un organismo que luego no se ajusta realmente a las necesidades que tiene un organismo ni la organización que luego, poco a poco, cuando vas viendo las funciones que te vas planteando y lo que vas trabajando, te vas dando cuenta de lo que te hace falta, que no es lo que te han escrito en esa especie de retrato robot. Eso yo creo que José Luis lo ha sufrido también y ha conseguido, eso sí que es algo que yo creo que tenemos que agradecerle, ha conseguido el mejorar un poco esa situación y racionalizarlo un poco, porque realmente era difícil, ¿no? Y este tipo de cuestiones materiales dificultan mucho el funcionamiento de la institución y dificultan mucho la presencia institucional, la capacidad de respuesta. Entonces yo creo que eso es algo que como funcionario de toda la vida pienso que la Administración debería plantearse y de alguna manera establecer una especie de servicio o de unidad de creación de organismos, ¿no? Alguna manera en la que se pudiera hacer esto de alguna manera más rápida y más racional, ¿no? Igual, como experiencia, desde luego fue una experiencia muy ilustrativa y a uno le sirve para aprender muchas cosas, ¿no?, sobre la administración y el funcionamiento. No sé si tú dices. Sí, pues, apagar aquí. Hola, buenos días a todos. Bueno, no quiero empezar sin agradecer yo también la invitación de José Luis y que me da la oportunidad no solamente de estar aquí en esta fecha, sino de encontrarme otra vez con gente a la que he aprendido a querer mucho en estos años en que hemos compartido esta aventura de empezar la aplicación de la ley. Bueno, en el caso de Cataluña ya no es el CIF, porque claro, el CIF te lo dan si tienes personalidad jurídica propia. Nosotros no teníamos ni eso. A nosotros nos hizo, o sea, nosotros no teníamos una ley que viniera de un proyecto de ley, sino de una ponencia conjunta, como explicaba ahora el diputado Jordi Jané, y eso pues es bueno en algunas cosas, porque permite que la ley salga como todo el mundo se la vea un poco hija suya, pero es malo porque no hay un orden ni una mente pensante que tenga un hilo conductor, sino que cada uno va haciendo un trozo y entonces había cosas que estaban hiperreguladas y habían cosas que se olvidaron. De nosotros particularmente se olvidaron. Entonces salimos sin mandato, es decir, salimos una vez nombrados, no había ninguna causa de cese, parecía que esto iba a ser casi hereditario. Salimos sin personalidad jurídica propia, por lo tanto no teníamos ni presupuesto propio ni posibilidad de tener un CIF, y solamente con una disposición, sin competencias en materia de publicidad activa, porque entre que decidían si se lo quedaba el Defensor del Pueblo, la PDCAT, o creaban un órgano propio, o incluso la Comisión de Archiveros, tenían cada uno sus defensores, estuvieron barajando y al final se
acordó que el nombre, eso sí lo teníamos, de 2 líneas, Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, tendríamos competencia para atender reclamaciones sobre solicitudes de acceso a información pública, y se les olvidó quién controlaba la parte de cumplimiento de publicidad activa. Se le dio al Defensor del Pueblo catalán, al síndic, las competencias de evaluadoras, pero no sancionadoras, y no había reclamación por publicidad activa. Y en medio de esos olvidos y de no tener personalidad jurídica, pues claro, entramos efectivamente con toda esa ilusión de decir, bueno, yo que he sido funcionario toda mi vida en carrera técnica, pues era la primera vez que tenía una responsabilidad como esa, y también me lo había imaginado de distinto. Y entonces, bueno, como lo único que decía allí, que teníamos rango asimilado a director general, éramos 5, la administración lo vio muy claro, nos dijo, director general, esto me lo sé, te toca secretario de alto cargo y planta. Pues en un ficus a cada uno, una secretaria en la puerta y ya está. Y yo, bueno, técnicos aquí, bueno, esto es que, claro, estamos en mitad de presupuesto porque empezáis en junio y, claro, esto tendrá que ser para el año que viene. Y bueno, pues no, eso sí, la secretaria de dirección, pues, si es que no tengo yo trabajo para una secretaria de dirección. Así empezamos. Me gustaría decir que la cosa era muy distinta cuando ya me fui 8 años después, pero tampoco les voy a engañar. Me fui con esas 5 administrativas y habíamos conseguido incorporar 5 técnicos más a base de perder vocales por el camino, hasta 3, y de que el sueldo de esos 3 se dedicara a contratar técnicos rasos en régimen de refuerzo administrativo. Es decir, que la carencia de medios, hablo por lo menos por mí, me consta que no somos los únicos, es una constante que se está manteniendo y eso creo que nos debería dar una pista de por dónde deben ir algunos de los cambios. Si dejas en manos del órgano controlado la musculación del órgano controlador, pasan estas cosas, ¿verdad? Que a nadie le gusta. Y además me lo decían, ¿no? Es que casi no tengo plazas, no te las voy a dar a ti, que encima nos estás aquí, y las no van a entender, porque claro, mientras me iban diciendo que no se podía, se iban creando departamentos enteros. Estoy hablando de la época 2015 en Cataluña, más que convulsa. Se creaban departamentos enteros, pero no había forma de encontrar un técnico. Así empezamos. Sí, yo también, evidentemente, lo primero que tengo que hacer es agradecer a José Luis Rodríguez la gentileza que ha tenido al invitarme. Es un placer para mí estar de nuevo aquí rodeado de tan buenos y queridos amigos y colegas, ¿no? Además, yo creo que repetimos, en alguna otra ocasión estuvimos aquí también en esta magnífica sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en este mismo salón. Claro, yo creo que al principio parece evidente que todos comenzamos con una notabilísima carencia de medios. Yo realmente empecé con una secretaria personal, el secretario general de la institución y un par de funcionarios. Eso fue prácticamente el arranque del mismo, ¿no? Es verdad que cuando se me cursó la invitación y intentar recapitular, dar marcha atrás y recuperar, ¿no?, los viejos recuerdos que tenía de la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, me di cuenta de que hoy, en este mes de diciembre, se cumple el 10º aniversario de la Ley de Transparencia, ¿no?, estatal. Pero también se cumple el 10º aniversario de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Y todo el mundo sabe que esa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales es una hijuela, es una consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. A veces perdemos la perspectiva de que cuando se pone en marcha todo el sistema de transparencia estamos en un momento de crisis económica tremenda, en un momento en que la Unión Europea pues imponía severas restricciones en el gasto público a todos los niveles de las administraciones públicas. Y eso es una circunstancia que yo creo que tampoco puede perderse de perspectiva. Estoy hablando en aquellos años fundacionales, ¿eh? Después las cosas han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por tanto, cuando daba marcha atrás, y yo que tuve, bueno, más de una reunión con la actual secretaria de Estado de Función Pública pidiendo una RPT potente,
pidiendo más medios personales, más medios económicos, es verdad que yo no era consciente en ese momento de que las administraciones públicas españolas estaban sometidas a un plan de saneamiento de las instituciones de Bruselas y que los recursos evidentemente eran limitados, ¿no? A todo lo pasado uno ve las cosas quizás de otra manera. Por tanto, empezamos con muy poco personal, con un cierto pavor, lo voy a decir por mi parte, porque claro, Andalucía tiene la población es la comunidad autónoma más poblada de España, es muy extensa y tenía competencias que no tenían el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por ejemplo, temas de publicidad activa, además de la actividad de control de oficio de la publicidad activa, es posible denuncias de particulares, con lo cual, además de las reclamaciones por derecho de acceso a la información pública, nos teníamos una avalancha de denuncias por quebrantamiento de publicidad activa. Y piénsese que en aquella época, cuando nos pusimos en marcha, a principios del 2016, a mí lo que me preocupaban eran las administraciones locales, más que la administración autonómica, que al fin y al cabo tenía músculo, o debía tenerlo, para satisfacer las obligaciones de publicidad activa. Pero váyase usted a un municipio de 400, de 1.000, de 5.000 habitantes. Es que no tenían ni portal, es que no tenían ni página web. Con lo cual, evidentemente, la perspectiva que teníamos por delante, después no se vieron corroboradas en la realidad, pero evidentemente las previsiones eran que podía haber una avalancha de problemas con la publicidad activa, ¿no?, en relación con los municipios pequeños. Después no fue tanto, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, el tema estaba ahí. Por tanto, unos momentos iniciales muy complejos, teníamos además personalidad jurídica propia, todo lo teníamos que contratar nosotros mismos, nos tenían que prestar funcionarios para contratar, porque no teníamos personal bastante para comprar cualquier cosa elemental, y fueron unos años iniciales, sí, iba a decir meses, no, fueron un año, 2 años iniciales. Después, sin embargo, debo confesar que conseguimos una RPT razonable en términos comparativos, y hasta cierto punto, cuando yo comentaba con los compañeros de otras comunidades autonómicas, pues casi era un poco motivo de sorpresa, ¿no? Claro, una cosa es tener una RPT buena y otra cosa es ponerla en funcionamiento, que eso también pasa a veces inadvertido, porque claro, una cosa es tener una RPT notable, pero mientras se convocaba el concurso público en Andalucía, que solía tardar bastante antes, etcétera, teníamos una magnífica RPT, pero el personal que de verdad estaba trabajando ni por asomo se acercaba al número de efectivos contemplados en relación de los puestos de trabajo. Pero bueno, esto es una consecuencia inescindible de cómo se funcionaba en todos estos temas que yo, evidentemente, no conocía porque venía de la universidad y no había tenido ninguna tarea de gestión pública. En definitiva, resumo momentos iniciales duros que fueron después suavizados, paliados con el curso del tiempo, y al final yo creo que quedó algo bastante razonable, aunque es cierto que uno de los costes de ese déficit inicial fue que dejé en herencia a Jesús Jiménez una masa de recursos pendientes de resolver notable, ¿no? Notable, producto de esta falta de medios inicial, que fue arrastrando una cierta morosidad en el dictado de las resoluciones, aunque también en esto influyó, y en esto sí soy yo el único responsable, o una propia apreciación personal mía. Yo pensaba que en un momento fundacional cualquier institución pues, debe hacerse respetar en el sentido de ser respetado por la opinión pública en general. Esto se consigue siendo independiente, desde luego, pero también sacrificando la cantidad de resoluciones por la calidad, a favor de la calidad de las resoluciones. Crear una sólida doctrina, que la opinión pública entienda que hay una tarea sólida detrás, yo creo que era algo muy importante en un momento fundacional de la institución, y yo entendí, y yo creo que lo volvería a hacer 1000 veces si 1000 veces tuviera que repetir la experiencia, que si hay que sacrificar la cantidad por la calidad de las resoluciones, insisto, en un momento inicial de construcción de una institución, yo creo que el esfuerzo merece la pena. Muchas gracias, Manolo. La verdad es que te doy la enhorabuena porque creo que en toda mi vida no había oído nunca lo de la RPT notable.
No sé si alguno de los que está en la sala... Bueno, en términos comparativos, pero toda la vida yo he sufrido la lucha por aumentar las RPTs o por lograr la RPT que nos parecía razonable en los distintos lugares en los que he desarrollado mi actividad en la Administración. Bueno, una vez creada, más o menos, conseguido los muebles y estas cosas, la sede, etcétera, etcétera, pues recuerdo también la anécdota de los muebles del Consejo de Transparencia, lo siguiente no lo siguiente, sino el mandato de la ley es que la autoridad desarrolle sus funciones y sus competencias, logre sensibilizar a los ciudadanos en la cultura de la transparencia, en la cultura del acceso, y al mismo tiempo consiga lo que es infinitamente más difícil, también lo ha dicho Elisabeth antes, que las administraciones sujetas a la potestad de la autoridad o a la revisión de su actividad por la autoridad se conciencien de su obligación de rendir cuentas. Y esta es la segunda de las cuestiones que quería plantearos. Esos primeros años, ¿cómo conseguisteis conciliar la escasez de medios, que en todo caso existían, con esa labor de sensibilización tanto hacia los ciudadanos como hacia los sujetos obligados, que eran las administraciones públicas? No sé si quieres, seguimos el mismo orden, lo que queráis. Sí. Bueno, lo conseguimos malamente, ¿no? O sea, no sé si lo conseguimos, lo intentamos. Y sobre todo a base de hacer un esfuerzo, pues yo creo que bastante, visto con perspectiva, la verdad es que bastante incomprensible. Yo no entiendo cómo podríamos hacer. Nosotros, por nuestra parte, está aquí también por aquí Enrique Orduña, que me ha acompañado en muchas, hacíamos unas giras por España predicando la santa palabra de la transparencia, ¿no? que eran bastante agotadoras. Pero bueno, fuera de cualquier tipo de comentario, yo creo que fueron principios muy difíciles, no solo porque era un cambio absoluto de mentalidad. Yo creo que esto se ha dicho en la primera mesa, ¿no? que el pasar lo que la Administración siempre ha sido el acceso interesado, el acceso de parte, a un acceso universal donde cualquiera puede preguntar algo de la Administración. Para la Administración era un cambio difícilmente comprensible. Yo creo que es el día de hoy que sigue sin comprenderse plenamente que esto es así, ¿no? Y aparte también, y en esto hay que ser consciente de que la Administración, muchas veces en España, especialmente en estos últimos años, estamos acostumbrados a hacer las cosas a coste cero, cosa que suele ser bastante difícil. Entonces, se pretendía que las administraciones hicieran un esfuerzo para acopiar y para ordenar y para presentar una información y unos datos que muchas veces no se tenían, no era difícil reunirlos o estaban en un archivo que estaba separado físicamente del ministerio, nadie sabía dónde estaban esos. Se pretendía que eso se consiguiera, se ofreciera al ciudadano en la manera en que el ciudadano lo pide y se hiciera sin un coste adicional. Hay otros países en los que realmente se cobra una cantidad por este tipo de solicitudes de acceso. En España es gratis, es un derecho, yo estoy de acuerdo en ello, pero a veces plantea muchas dificultades porque a veces el obtener la información es costoso, ¿no? Yo creo que también en esto ha habido un aprendizaje por parte de la ciudadanía y, bueno, a lo mejor hubiera sido mejor, a lo mejor esto yo creo que Elisabeth nos lo puede contar muy bien porque yo siempre he sido una de mis grandes, una de las cosas que más envidia me ha dado siempre de la GAIP, de la institución catalana, era estos especie de reuniones de mediación en la que la Administración podía explicar al ciudadano, mira, yo te puedo dar hasta aquí. El ciudadano decía, bueno, en realidad con esto me es suficiente, o si de alguna manera puedo presentar los datos de otra manera, ¿no? Eso faltaba en la ley estatal. Yo creo que fue una carencia y que hubiera ayudado, porque por un lado la Administración era difícil el servir esta información, además sin un refuerzo de personal, sin un plan de medios. Se hizo yo recuerdo que el INAPO organizó una especie de cursos masivos de transparencia que se quedaron en eso, en cursos, pero realmente no se dotó a los ministerios ni a los servicios de
información de personal suficiente, ¿no? Y creo que eso fue otra de las dificultades grandes con las que tropezó la ley, porque se consiguió convertir en algo muy antipático para el personal de los ministerios, que no estaba luego no era muy proclive a colaborar con el Consejo, ¿no? No sé si tú nos cuentas un poco sobre la mediación. Sí, es verdad. La ley catalana prevé una opción en la vía de reclamación que pone en manos del ciudadano, es decir, la opción está en manos del ciudadano, que es que se realice una mediación tutorizada por el órgano de garantía entre la Administración, que en caso de que el ciudadano lo pida está obligada a sentarse, y el ciudadano que reclama. En ese proceso de mediación, lo que hace el órgano garante es solamente supervisar la legalidad del posible acuerdo al que se lleguen, es decir, impedir que se pacte la cesión de derecho de información sobre la salud, que los acuerdos no puedan ser contrarios a ley. Y aparte de eso no hay más límite. No hay más límite quiere decir que incluso las partes, como es un procedimiento convencional, pueden modificar el objeto, las condiciones de acceso, la propia información que se reclamaba en un principio, cosa que no se puede hacer en el procedimiento de reclamación al uso, ¿no? La reclamación tiene que ser de la misma información que se solicitó y no se obtuvo. Pero en ese procedimiento de mediación se admite y se flexibiliza hasta el punto de que la convención de las partes, el acuerdo de las partes, puede sustituir incluso el objeto. Y eso se mostró muy útil, como decía Javier, porque hay muchas veces que desde la Administración no somos conscientes de lo raro que suena, como le llamamos a las cosas, para la ciudadanía. Los ciudadanos piden cosas que a nosotros nos cuesta entender que nos están pidiendo porque nosotros nos hemos acostumbrado a una forma de hablar, a un lenguaje que no es necesariamente el del ciudadano. Y al ciudadano le cuesta mucho creerse que la Administración no está en condiciones de darle información de cualquiera de las maneras. Una de las cosas más típicas era pensar que era darle a un botón y la impresora escupía la información de la forma que ellos la estaban solicitando, cuando la realidad de la Administración es que mucha información todavía no está ni sistematizada ni en formato electrónico, ni se puede. Pero eso es difícil de entender para un ciudadano que ve la Administración con una potencia que no tiene. Entonces, sentarse a la vez que la Administración entienda por qué esa persona pide eso, que muchas veces está vinculado a una… al final, uno pide aquello que necesita o aquello que le interesa o aquello que está vinculado a su historia, ¿no? Y, por tanto, vea la cara y el sufrimiento que hay detrás de una petición de esas de información y que el ciudadano vea la buena voluntad y las dificultades técnicas, hizo mucho de esa pedagogía de la que hablaba Javier, hizo mucho que se entendieran. Yo recuerdo la primera sesión de mediación era de un padre de un hijo que tenía, pedía información sobre servicios sociales, un hijo que estaba tutorizado por servicios sociales y tenía una discapacidad. Hubo un momento en que los dejamos solos para que acabaran de discutir y cuando volvimos estaban llorando todos. Todos, el reclamante, pero también los representantes de la Administración. Y nos dijimos, bueno, ¿esto va a ser así? Porque es que si va a ser así, no sé si vamos a poder… se hizo una catarsis allí, salió el motivo por el cual lo pedía, salió la queja, al final se entendieron. No todas han sido así, ha habido otras que han sido mucho más, sobre todo luego lo han usado, es una vía que han usado mucho, incluso electos locales. Que nosotros empezamos a admitir reclamaciones de electos locales por información de su corporación, que venían a reunirse en nuestra casa, lo que podían y debían haber hecho en los despachos de su consistorio, pero al final acabamos teniéndolos allí, periodistas con representantes de la Administración, etc. Yo creo que es bueno para ambos, no solamente construye confianza, sino que facilita mucho la pedagogía. Y luego el otro gran puntal que tuvimos, yo creo, para hacer esa pedagogía fue ponernos a disposición de las entidades locales para hacer dictámenes de interpretación de la ley, conscientes de que las entidades locales se encuentran, muchas de ellas sin servicio jurídico propio incluso. Nosotros tenemos una planta muy atomizada de entidades locales, 950 más 43 comarcas, la mayoría de ellos muy pequeños que no tienen ni un servicio jurídico propio. Ya no era la voluntad de cumplir, era el no saber.
¿Y esto qué? ¿Y eso cómo lo hago? Entonces, decidimos que los dictámenes se priorizaban, a petición de los ayuntamientos se priorizaban, los hacíamos en fin de semana para no entorpecer el plazo de las reclamaciones, pero conscientes de que en esos primeros 2 años, si formábamos parte de la solución ante las entidades locales, seguramente nos reconocerían como ese referente que luego nos daría cierta autoridad moral para llegar a un cumplimiento de resoluciones que en nuestro caso nunca ha bajado del 95%. Sí, bueno, en lo concerniente a la sensibilización de las administraciones, antes hice referencia al nivel local de gobierno, etcétera, ¿no? Y la preocupación que sentíamos desde el principio por el grado de cumplimiento que podrían tener de la transparencia en esas administraciones más débiles. Entonces yo recuerdo que, entre otras cosas, que no tenían ni idea de que había una ley de transparencia en muchos municipios, no lo sabían, sin más. Entonces, una de las formas en la que procuramos penetrar de alguna manera esta cultura de la transparencia en esos ámbitos fue, lisa y llanamente, recurrir a las diputaciones provinciales. La Ley de Transparencia de Andalucía tiene un artículo 20, en virtud del cual los municipios de menor capacidad de gestión pueden acudir a las diputaciones para pedir auxilio y cumplir sus obligaciones de publicidad activa. Yo inmediatamente lo primero que hice, prácticamente ya la segunda semana de tener el cargo, fue visitar todas y cada una de las diputaciones provinciales. Evidentemente, muchas de ellas tomaron nota y pusieron en marcha mecanismos de ayuda, de impulso, para que los municipios pequeños tuvieran sus portales y, en la medida de lo posible, pues le dotaran de contenido de la publicidad activa. Por tanto, fue positivo. En otras diputaciones no tuvo un resultado fructífero, esa es la verdad. Pero, en todo caso, eso nos sirvió también para sugerirle otras cosas, que era, desde la propia Diputación, organizar jornadas, seminarios, actos, para hacer ver a todos los ayuntamientos que eso estaba en funcionamiento, que el Consejo se había puesto en marcha y que, consiguientemente, había todo un arsenal de obligaciones que debían cumplir. Incluso la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ya saben que contiene un régimen sancionador, en su caso ser objeto de sanciones, etcétera, etcétera. Y por esa línea, por esa vía, al menos, bueno, pues se tuvo un acceso a los ayuntamientos y también indirectamente, porque eso nos permitió ya contactar con ayuntamientos singularmente y hacer algunas actividades en concretos ayuntamientos, pues hacer llegar la voz de la transparencia a los propios vecinos. Acción de sensibilidad frente a los ciudadanos, además de esto último, pues la verdad es que procurábamos conseguir alguna ayuda de publicidad institucional. Nos daban una cantidad realmente irrisoria que daba para muy poco, alguna cuña radiofónica y poco más, en ocasiones contadas, y naturalmente recurrir a nuestra magnífica jefa de prensa, ¿no?, a Inmaculada, y en la medida de lo posible pues concertar pues entrevistas, contactos con medios de comunicación para hacer ver el funcionamiento del Consejo de Transparencia. Yo creo que ayudó bastante, creo yo, en que fuera conocido el Consejo y la Ley de Transparencia, evidentemente, andaluza, pues algún caso mediático que llegó a los medios de comunicación, ¿no? Algún caso mediático que tuvo que ver al principio por concejales que querían acceder, les decíamos que no, y también alguna parlamentaria que recurrió a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para, bueno, pedir información al Gobierno, ¿no? También le dijimos que inadmisión, teníamos una lectura de disposición adicional primera. La parlamentaria es conocida porque acaba de moderar la mesa anterior, Teresa Ruiz Sillero, que no la acabo de ver por aquí, y tuve algunas reuniones con ella, etcétera, ¿no? Y bueno, son casos mediáticos que hacen que evidentemente se han conocido pues la institución, ¿no? Pero yo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en relación con lo del acceso de concejales y parlamentarios, nosotros, todos los casos que nos han llegado nuestros al Supremo, los hemos ganado, pero hay uno que lo hemos perdido, aunque no era asunto nuestro, que es la sentencia del Tribunal Supremo que hace la interpretación de la disposición
adicional primera, contraria al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es una interpretación, creo que somos la única autoridad autonómica que seguimos la línea interpretativa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esto de la técnica del espigueo, estará por aquí Orduña, supongo, ¿no? Enrique, que puede saludar antes, ¿no? Hizo fortuna esta expresión del espigueo. Yo no voy a valorar, evidentemente, esa sentencia del Supremo, faltaría más, no es el momento ni la ocasión, pero yo sigo sosteniendo que la posición correcta es la del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lo siento. Miren ustedes, la Ley 3092 ya lo decía categóricamente. Diputados, parlamentarios, concejales no tienen acceso. Y yo sigo pensando que es otra cosa. O sea, yo recuerdo cuando nos llegó el primer asunto, que era una consulta de un concejal o de unos concejales y tal. Yo me puse a investigar, miré en el ICO, miré en las autoridades de control alemanas. Yo no vi ningún caso, digo que no existan, pero yo no vi ningún caso en que un parlamentario, que un concejal, acudiera a la ley de acceso a la información pública para pedir información. ¿Por qué? Pues porque es una ley que está pensada para que el ciudadano controle a los gestores de la cosa pública, no para que los cargos públicos se controlen entre sí. Ellos tienen ya sus propias vías, la ley de bases de régimen local, el ROF, los reglamentos parlamentarios. Tienen sus propios derechos fundamentales, 23.2. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana permitiendo que un concejal, que un parlamentario, para controlar al gobierno, que esa es la función, acuda a la ley de transparencia? Yo creo que ninguna ley de transparencia del mundo está pensada para eso. Y yo cada vez tengo más claro que la ley de transparencia no está pensada para que se prolongue el debate político que tiene su sede en el pleno del ayuntamiento, en el pleno de las diputaciones y en el pleno de los parlamentos, y que no se traslade a una autoridad independiente de control, como somos, bueno, o hemos sido los que estamos aquí, buena parte de ellos, ¿no? Yo creo que con esto la transparencia tiene poco que ganar y las autoridades independientes de control tienen mucho que perder. ¿Cuán tentador es en periodo electoral o preelectoral pedir una información que no te la den e inmediatamente registrar en el Consejo una reclamación? Porque claro, el concejal o el parlamentario tiene acceso a los medios de comunicación y va a tener ya el titular. Se ha presentado una reclamación ante el Consejo por falta de transparencia, por opacidad del gobierno en turno, municipal o gobierno autonómico o central. ¿Realmente para esto está la ley de transparencia? Yo creo que esa instrumentalización política que puede generar esa lectura del Supremo, insisto, hace muy poco, genera muy poco a favor de la transparencia y puede generar muchas perturbaciones en el desenvolvimiento de la actividad de las autoridades de control independientes que deben actuar con mesura, reflexión y sin verse sometidos a la arena política, a la agenda política. Esa es mi posición sobre la disposición adicional primera. Y voy a decir algo que seguro que los compañeros de transparencia me van a odiar eternamente. Si se va a reformar la ley de transparencia, a lo mejor se puede decir explícitamente que no tengan acceso concejales y parlamentarios, que para eso está la ley de bases de régimen local y que para eso están los reglamentos parlamentarios. Pues muchas gracias por tan osada propuesta. Yo también coincido con que a veces la ley de transparencia se utiliza en la parte que es acceso a la información pública para fines que no son los que tiene la ley. No solo el ámbito político, casos de colaboración entre administraciones públicas en que una administración actúa contra la otra o solicita información en colaboración, no se la dan y se va a la autoridad, etcétera, etcétera. Y que eso sí que sería necesario quizá haber matizado un poco más el alcance de la disposición adicional primera, que no sé si llegaría al osado de tu última afirmación, pero para eso están los legisladores, gracias a Dios. Y luego la última cuestión que quería plantearos tiene que ver con la cooperación. Quiero decir, en el momento en que se aprobó la ley de transparencia ya existían autoridades autonómicas, existen autoridades autonómicas de transparencia, existe el Consejo y es necesario que la actuación sea coordinada para que todos los españoles tengamos unas reglas del juego en que conozcamos hasta dónde debe cumplirse esas obligaciones de transparencia
y debe satisfacerse nuestro derecho, cuál es el alcance de nuestro derecho. Y luego, esto ya es por una cuestión de corazoncito, como yo era el representante de la comisión que venía de la Agencia Española de Protección de Datos, recuerdo cuando José Luis no me lo propuso, me lo indicó, porque no sé yo. En un primer momento, la relación entre las autoridades de transparencia y las de protección de datos puede dar lugar a ciertas colisiones. Creo que es bastante inteligente medidas que hay en las distintas normas de transparencia. El artículo 15 y la disposición adicional quinta de la Ley de Transparencia creo que son muy útiles para poder analizar o poder valorar esos límites. Otros mecanismos como el informe previo en los casos en los que se rechace el acceso por protección de datos, como sucede en Cataluña también. Entonces, también quería ver cuál es vuestra opinión en el poco tiempo del que disponemos, dado que no sé si podríamos alargar 5 minutos la mesa, teniendo en cuenta que hemos empezado 10 minutos después, pero os ruego que seáis lo más telegráficos posibles en este punto. Muchas gracias. Bueno, seremos telegráficos. Sobre todo te agradezco mucho la primera pregunta en este momento y ser el primero que abre el fuego, ¿no? Porque yo creo que la coordinación entre los distintos consejos de transparencia pues es más un deseo que una realidad. Es difícil. Lo hemos escuchado antes al diputado Llané, ¿no? Que, bueno, cada comunidad autónoma entiende que forma parte de su potestad autoorganizativa, que es indudable que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y el dar acceso o no a su información pública o a sus datos públicos pues puede verse como una decisión interna. Desde mi punto de vista pienso que es un derecho, no sé si fundamental o no lo es, y que de alguna manera hay que garantizar por lo menos unos niveles de igualdad entre los españoles, ¿no? Yo creo que a pesar de todos los pesares hubo una buena relación entre los consejos, hay una buena relación entre los consejos de transparencia. Yo creo que la prueba es precisamente esta mesa, y se intentó trabajar sin muchos instrumentos legales, pues en una especie de red. Yo creo que es la que ha funcionado siempre. Han sido un poco los sistemas de comunicación informal funcionan en la colaboración entre las administraciones, a veces mucho más que los cauces formales, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista pues se consiguieron avances, se consiguió discutir, se discutió el tema de la disposición adicional primera, que comparto la opinión de Manolo, aunque debemos ser los dos únicos. Pero yo creo que sí que se consiguió una coordinación, por lo menos informal, y que fueron un avance importante en muchos temas en los que sí que conseguimos actuar de conjunto y establecer sobre todo una relación recíproca, que yo creo que fue fructífera en cuanto a intercambio de información y de esfuerzos, y ese esfuerzo de divulgación se hizo mucho desde los consejos, haciendo sesiones conjuntas y participando en los congresos de transparencia, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista la cooperación, la coordinación funcionó, ¿no? Y respecto al tema de protección de datos, que Agustín y yo hemos tenido muchas conversaciones al respecto, todas cordiales, por supuesto, pero creo que realmente la ley tiene mecanismos para que esto sea posible. No ha habido graves conflictos. También hay que decir que no ha habido graves conflictos porque la Agencia de Protección de Datos, en el momento en que salió la ley de transparencia, ya tenía mucho terreno ganado. Entonces, digamos que jugábamos un poco en el campo contrario, ¿no? Yo creo que aquí es muy interesante lo que nos pueda avanzar Manolo, que ha sido las dos cosas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, yo creo que es un experimento y que a lo mejor es una buena solución, por lo menos desde el punto de vista teórico, el permitir que una misma persona tenga los dos gorros, pues a lo mejor es una manera de garantizar una posición más equilibrada, ¿no? No sé qué nos dirá Manolo. Bueno, en relación con... Bueno, yo creo que es el modelo. Quiero decir que es el modelo. Es el modelo bélico británico, es el modelo de las autoridades de control alemanas, que al fin y al cabo siempre miramos un poco a Alemania, pero porque no nos queda más remedio dentro de la Unión Europea. Al fin y al cabo también Estado federal, tenemos diversos
También en materia de protección de datos hay diversas comunidades autónomas que han asumido materialmente la competencia, Cataluña, País Vasco y Andalucía, y en esos supuestos yo creo que va de suyo, ¿no? Es lógico evitar todos los problemas, todas las fricciones que eventualmente pueda haber. Y es verdad que yo no creo que ha habido grandes fricciones o grandes conflictos entre transparencia, protección de datos, además de los criterios interpretativos conjuntos que han sido un bálsamo, ¿no? para solventar muchos casos concretos, ¿no? Yo recuerdo haber sistemáticamente recurrido a los criterios interpretativos conjuntos, no ha habido grandes problemas, pero es la solución, yo creo. Yo creo que es lo más racional, lo más eficaz, lo más eficiente, ¿no? Y si no hay fricciones, sí hay cuestiones algo problemáticas. Por ejemplo, cuando alguien solicita acceso a una información propia del solicitante, ¿por dónde va? Porque claro, la elección del bloque normativo que se aplica es muy diferente, ¿no? Si te vas por el Reglamento General de Protección de Datos, el alcance de la petición es distinto y los visos de que prospere no tiene nada que ver si uno acude a la ley de transparencia. Eso debería estar concretado. Creo que está en la ley catalana. Si uno pide información sobre asuntos propios, pues vaya usted por protección de datos, ¿no? Eso yo creo que sería lo lógico, lo coherente. Creo que hubo un momento determinado que incluso en la ley de transparencia estaba previsto así durante la tramitación parlamentaria y se cae, pero quiero decir que aunque no haya fricciones, sí hay dudas, ¿no? de este tipo de cuestiones que podían o debían solventarse. Mi experiencia como transparencia y protección de datos ha sido muy breve, ¿no? de ambas competencias, porque, y esto sí fue para mí una sorpresa y sigo sin comprenderlo hoy por hoy, el gobierno inicial se resistió a ceder la competencia en materia de protección de datos al Consejo. Con lo cual, prácticamente hasta el cuarto año de mandato no se produjo. Mientras busca gente, viene la pandemia, pues todo prácticamente, la experiencia mía, Jesús evidentemente tenía más oportunidad de conocer ambas tareas. Mi experiencia fue muy breve, fue efímera y por tanto no puedo decir gran cosa sobre cómo es. Sí es verdad que la pandemia me impidió un viaje a Manchester porque quería ver cómo se organizaban ellos cuando le llega un asunto y cómo lo derivan de la sección de transparencia y sección de protección de datos y a ver cómo, si había, digámoslo así, visiones diferentes entre el personal de transparencia y el personal de protección de datos, cómo conseguían unir esto, qué procedimientos internos tenían. Todo eso es lo que yo tenía previsto hacer, ver cómo lo gestionaban el ICO británico, pero insisto, la pandemia hizo que se suspendieran tantas cosas y una de ellas fue ese viaje nunca hecho, frustrado, a Manchester, al ICO británico. Pues, a ver, empezando por lo de la coordinación, es verdad que nunca hubo una coordinación vertical y creo que no podría haberla, porque la propia independencia del órgano hace que más allá de los debates doctrinales que hemos tenido singularmente, el que ha reproducido Manuel Orga en la disposición adicional primera, que es verdad que dio de sí, pero que nunca entorpeció, es decir, la diferencia doctrinal nunca nos separó más allá del respeto y la consideración a la opinión del otro. Ha habido una coordinación horizontal buena, nos hemos estado pasando información, contando experiencias, montando formaciones juntos en todo aquello que podíamos coincidir. Y yo le doy valor a eso, nos hemos sentido arropados por el Consejo de Transparencia, eso es cierto. En cuanto a cómo se conjuga protección de datos con derecho de acceso a la información y la conveniencia o no de que se une en un órgano, yo tengo mis reservas, no en el caso de Manolo, en el caso de Andalucía, en el que el órgano nace junto, sino más bien en el caso donde, por ejemplo, si se llega al modelo, si llega la ley vasca a aprobarse en el modelo que está ahora, en casos en que el órgano que tradicionalmente está protegiendo datos personales durante ya una actividad consolidada, de repente asume esa función también garante de derecho de acceso. Yo creo que es difícil no dejarse arrastrar por la dinámica y por los conceptos anteriores. Creo que es difícil, no es imposible seguramente, pero que es difícil y yo le pondría un reparo. Sin embargo, me gusta bastante el modelo de la ley catalana, que creo que es muy útil. En el caso de la ley catalana se prescribe, saben que ustedes que tenemos órgano propio,
agencia propia de protección de datos. La ley catalana lo que dice es que cuando la Administración desestime el acceso a la información amparándose o invocando el límite de la protección de datos, los órganos de garantía debemos pedir informe a esa autoridad de protección de datos que se pronunciará sobre ese caso concreto, no a directrices generales, sino sobre ese caso concreto, sobre esa reclamación. Ese informe que emitirá la Agencia de Protección de Datos se ceñirá a la compatibilidad, la adecuación de esa pretensión de acceso con la normativa de protección de datos, no examinará otros límites más que ese, y ese informe se remite al órgano de garantía con carácter no vinculante. Es decir, el órgano de garantía no queda obligado a seguir la posición de la Agencia de Protección de Datos, aunque sí a trasladar ese informe y a reproducirlo y, en el caso que se separe, a motivarlo en su resolución. Eso en la práctica ha supuesto que en el 90 y largo % hemos coincidido. Cuando la Autoridad de Protección de Datos, más allá, y digo, de los principios y los dictámenes, se pone a examinar con la Ley de Transparencia en la mano, que es la que tiene que aplicar, se pone a examinar si existe un caso de cesión legítima de información motivada en el cumplimiento de una norma, que es la Ley de Transparencia. En ese caso concreto, al final no se aparta tanto, porque la solución tampoco puede ser tan distinta. Y eso no solamente creo que es útil para demostrar que no son enemigos antagónicos y no debemos verlos siempre como derechos de suma cero, sino que sirve, yo creo, para que el reclamante, para que el ciudadano, para que la Administración reciba las resoluciones del órgano de garantía con mayor tranquilidad. Es decir, cuando le llega una resolución estimatoria, le llega además con un posicionamiento favorable de la Agencia de Protección de Datos y se queda con la tranquilidad de que no es un afán desmesurado de transparencia contra otra normativa, sino que están los dos órganos garantes de acuerdo. Yo creo que eso forma parte también de esa pedagogía que decíamos. Pues muchas gracias. Creo que han surgido un montón de temas que hubiéramos podido estar debatiendo durante mucho, al menos nosotros que somos unos frikis de estas cosas, podríamos haber estado discutiendo largo y tendido, pero el programa es el programa y creo que ahora hay un descanso de media hora y a las 12:30 volvemos. Muchas gracias.